Hoy tenemos Rider Tips. ¿Qué son Rider Tips? Son consejos que uno como corredor, como rider toda la vida, ha ido descubriendo, explorando, modificando todos los componentes de la bici. ¿Con qué fin? Sacar el mayor provecho y hacer que la montada sea lo más cómoda posible. Muchas veces me pregunta la gente, Marcelo, ¿flats o clips? ¿Qué son las dos cosas? Flats siendo esto, pedales planos o de plataforma, o clips siendo este otro sistema, de enganche. No hay respuesta. Realmente es más a gusto de cada rider. Lo que uno busca siempre es que tenga muy buen agarre. Y la plataforma de este es gigante, es comodísimo. Entonces lo que uno busca es que el zapato se agarre lo que más pueda. El zapato viene hecho de una suela especial, cosa que cuando uno ponga el zapato, él casi que queda enchoclado ahí. Si ya pasamos entonces a tocar el tema de los clips, en este caso, como les digo, el sistema de enganche, hay una parte muy importante, en mi caso, en mi experiencia, que siempre busco que haya plataforma de apoyo en el pedal. Estos pedales me gustan un montón porque estos pines permiten que uno tire el pie y así no esté enchoclado, hay apoyo. Ahí queda claro, pines, zapatos especiales para los pedales planos y pedales planos de buena calidad. Clips con las zapatillas y con los pines, con el apoyo, para que si uno está corriendo enduro, downhill, no haya mayor inconveniente a tirar el pie de afán y a que siempre haya apoyo. Hay un montón de links o partes en el marco, o el cuadro, como dicen en España o en otras partes, donde se puede recoger el barro. ¿Y qué pasa con eso? Es peso, es suciedad, es mugre. Entonces hay formas de evitarlo. ¿Cómo? Miren esta para que se den cuenta. Acá básicamente hay una camita perfecta para el barro. Uno que hace, consigue un poco de espuma, la cual la mete a depresión y ¿qué hace? Ya el barro obviamente no va a entrar. Y la espuma pues sí, se llenará de agua como mucho, pero es mucho más liviano el agua o la espumita que esto lleno de barro. No todo está hecho para un único uso. Buen ejemplo de eso es la silicona. Claro, la silicona, además de que deja súper bonita la bicicleta, cuando llueve, cuando hay barro, de cierta forma que es pegotudo, ¿cierto? Que es como por grumos, le aplica sobre todo en ciertas partes de la bicicleta donde se acostumbra a pegarse el barro. Un ejemplo, aquí, en el tubo inferior. Se aplica con mucho cuidado porque ya saben pues que la silicona, si le cae a las pastas, embarrada. Entonces, echamos un poco, brillamos, va a quedar encima, que queda bonita la bicicleta. Luego el barro le va a costar más pegarse ahí. Podemos echar acá, podemos echar un poco también en esta parte de la bicicleta. Como digo, con mucho cuidado, simplemente que no caiga a los discos. Siempre he sido muy picky, caprichoso o jodido con los guantes. ¿Por qué? Siempre busco ir una talla por debajo. ¿Qué quiero siempre? Que no hayan arrugas en la palma de la mano. Eso va a hacer una diferencia muy grande. Fíjense la palma, cómo queda casi pareja. O sea, la arruga es muy leve. A diferencia de un guante grande, la arruga se va a ver gigante. O sea, queda así el guante embombado. Este queda perfecto. Si usted tiene la mano que está entre L y M, entre dos tallas, o S y M, intenten siempre irse hacia la talla pequeña. No siempre cortar es dañar. No siempre modificar es joderse el producto. En este caso, en los mangos, si se fijan, este mango trae una argollita, se llama Donut, porque son de BMX. A mí me han encantado por muchos años, pero si dejamos esta donita, lo largo que viene, a veces interfiere con el shifter. ¿Qué hace uno? Le vuela un pedazo, ahí ya está volado, pero uno puede con tranquilidad, uno si quiere puede cortarla toda, pero a mí me gusta esta sensación acá de la donita y abajo no me interfiere con el shifter.